Amados hermanos, siempre es un gusto poderles compartir el mensaje de Dios, y para todos nosotros debe ser un privilegio el tener el acceso al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo. Y precisamente las Sagradas Escrituras fungen como un medio de gracia para poder conocer quién es Dios y cuál es su voluntad. Una iglesia no se puede fortalecer, no puede madurar, si no madura primero en el ámbito matrimonial. Porque la iglesia, ¿de qué se compone? En su mayoría, de matrimonios. Y si en el ámbito matrimonial no estamos dispuestos a cambiar, difícilmente una congregación de sana doctrina puede propagar la sana doctrina. Es por eso que durante algunos jueves vamos a dedicarle atención a algunos pasajes que nos brindan luz para poder entender quién es Dios en el matrimonio y cuál es su voluntad. ¿Cuántos aquí están casados? La mayoría, ¿no? Camilita, ella no, ¿verdad? Pero la mayoría. Tenemos a Camilita, tenemos a Saomi, Ami, Onam, Dieguito, Gaby, personas que todavía no experimentan esa etapa, pero también queremos animarles a ustedes, muchachos, a que consideren lo que dice el texto bíblico, porque no muy tarde ustedes también tendrán que participar de esa responsabilidad. Yo me acuerdo de Saomi o de Camilita, que son las niñas con las cuales yo me formé en la iglesia. Y bueno, Camilita estaba como Saomi y Saomi estaba como Gaby, ¿no? Entonces, no tardando, vamos a celebrar unos 18 años, unos 15 años. Y si Dios lo permite y nuestro hermano Aurelio no le da un infarto, pues también la boda de Saomi, ¿verdad? En un futuro. Y la boda de Camilita, si su papá también se mantiene con un corazón equilibrado. Claro que todo esto tiene que ocurrir dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos también hermanitos, hermanitas que tienen hijos, como este matrimonio hermoso que tiene a 3 pequeños, unos más grandes que los mismos papás, ¿verdad? En cuanto a tamaño. Y tenemos que considerar, hermanos, la palabra de Dios siempre como nuestra norma de fe. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. ¿Sí estamos convencidos de eso, hermanos? Que sin la palabra de Dios, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Todos aquí hemos pasado por momentos difíciles en el matrimonio, quiero pensar. A menos que usted tenga un matrimonio sin pecado, lo cual es imposible porque ambos cónyuges son pecadores. Bueno, todos pasamos por situaciones difíciles. Y lo que requerimos en situaciones difíciles es el consejo de Dios. Pero estamos en una etapa del cristianismo muy precaria en cuanto al consejo divino. Y recibimos consejo por lo regular sin un soporte bíblico. Tomamos decisiones los varones sin un respaldo en las Sagradas Escrituras. Y las hermanas también hacen su trabajo quitando a las Sagradas Escrituras del centro. Y es por eso que este curso, creo que el volumen está bien, corazón. Está bien así, mi amor. El curso se va a llamar El matrimonio en el diseño del Génesis. ¿Cómo se va a llamar? En el diseño del Génesis. ¿Por qué? Y en este curso sí me gustaría que los que nos ven a distancia y viven en Jalapa hagan el esfuerzo de asistir, porque más que una predicación,
vamos a tener interacción. A mí sí me gustaría que ustedes, hermanos, hermanas, puedan hacer preguntas. Preguntas que con la ayuda de la Escritura, si Dios lo permite, vamos a poder responder. En ese sentido, este curso no tiene ningún valor si usted no está dispuesta a hacer cambios en su vida. Hay un proverbio por ahí que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Hay cosas que no nos parecen tan malas en el matrimonio. Puede ser un camino derecho en nuestra perspectiva, pero su fin puede ser un camino de muerte. Por eso sí me gusta que interactuemos, y también les ofrezco el apoyo, si es que me tienen la confianza, que si están pasando por alguna situación complicada en particular, su servidor puede apoyarles con el consejo de la palabra, tal vez de manera más personal y privada. Pero sí me gustaría, hermanos, que tomen este curso teniendo en cuenta que Dios está interesado en su vida. Dios está interesado en que usted se transforme. Y bueno, el matrimonio en el diseño del Génesis. Texto, Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pregunta: ¿este versículo fue dirigido exclusivamente para Adán? Miren, hay textos en la Biblia que sí van dirigidos exclusivamente para algunas personas. Por ejemplo, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. ¿A quién se dirige ahí? A Timoteo. Y tal vez ese texto que va dirigido a Timoteo puede aplicar a nosotros en algunas circunstancias. Pero este pasaje no va dirigido a Adán. Este es un pasaje que funge como principio universal para todos los varones y mujeres que lleguen a experimentar el matrimonio. Vean cómo dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Adán tenía papá y mamá? Por eso sabemos que no va dirigido a Adán, porque él no tenía padres humanos. Pero también noten que la iniciativa de abandonar el seno de los padres tiene que surgir del varón. Y es aquí cuando encontramos algunas complicaciones, porque sí, el varón fue colocado para tomar las decisiones, el varón fue colocado para dirigir. Y dice el verso 24: se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Le podríamos bajar tantito al micrófono, por favor, mi amor? Tantitito nada más. Es que si hablo más fuerte, como que siento que golpea. Ahí está bien. ¿Se escucha bien, verdad? Ok, gracias, mi amor. Bueno, por lo que leemos en este pasaje, la primera institución establecida por Dios es el matrimonio, ¿verdad? Y de hecho, cuando leemos sobre el matrimonio en el Nuevo Testamento, el consejo de Cristo, el consejo de Pablo, el consejo del Nuevo Testamento tiene su trasfondo en el relato del Génesis. A ver, ¿alguien se acuerda de algún pasaje que hable del matrimonio en el Nuevo Testamento? ¿Alguno que les venga a la mente? Mateo capítulo 19. Jesús habla sobre el divorcio, ¿recuerdan? Explica lo concernente al divorcio, pero ¿cómo le explica a los fariseos? Les dice: ¿acaso no habéis leído que el que los creó, en el principio varón y hembra los creó? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Así que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La enseñanza de Cristo, ¿de dónde fluye? Del Génesis. Ahí está el soporte, ahí está el sustento. ¿Otro pasaje del Nuevo Testamento?
Efesios 5 habla que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. 5:21 dice: mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y a los varones les dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y hasta abajo dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como está escrito: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Otra vez, la enseñanza de Pablo en cuanto al matrimonio, ¿de dónde fluye? Del diseño original en el Génesis. Acabamos de estudiar, no tiene mucho, primer carta a Timoteo capítulo 2, ¿se acuerdan? Donde dice: no permito que la mujer ejerza dominio sobre el varón, y da su por qué. ¿Cuál es la causa? Porque Adán fue formado primero y después Eva. De manera que vemos que el Génesis funge como la plataforma o la base de lo que es la concepción matrimonial. Así que vamos a examinar un poquito el capítulo 2, hermanos. Es probable que algunos hermanos ya digan: esto ya lo vimos, tiene poco, ¿no? Pero Pablo por ahí dice: sé que esto ya lo he explicado, pero para ustedes es provechoso. Veamos, capítulo 2, versículo 4, inicia un relato de la creación. Un relato que ya está enfocado de manera exclusiva al huerto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, o para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estos primeros versos empiezan a describir la creación del hombre, pero yo les hago una pregunta: ¿qué acaso no se habla de la creación del hombre y la mujer en el capítulo 1, versículo 26? Entonces aquí tenemos dos relatos de la creación del hombre y de la mujer. Génesis es un documento que tiene una característica en particular. Esto es importante que lo recordemos. Génesis primero explica las cosas de manera panorámica y después da una explicación exhaustiva. ¿Se entiende? Una explicación desmenuzada. En ese sentido, en el capítulo 1 se habla de la creación del hombre de manera panorámica, pero en el capítulo 2 se habla de la creación del hombre abarcando los detalles más esenciales. ¿Se está entendiendo esto? No es que creó otra pareja, porque por ahí surge la teoría de que en el capítulo 1 Dios creó a Adán y a Lilith, ¿no? Que era una mujer pagana en la tradición judía que dejó a Adán por Satanás, ¿no? Cosas así bien raras. Y que ya en el segundo relato le dio a otra mujer que fue Eva. Y por ahí surge, ahorita está de moda esta mujer, Lilith se llama. Pero no es una cuestión realmente bíblica, es un asunto que surge de la mitología judía. También en el capítulo 4 se nos habla de la descendencia de Adán y Eva. Capítulo 4, ¿en quién se enfoca? Caín y Abel. Pero el capítulo 5, versículo 1, empieza a desmenuzar mejor el libro de las generaciones ¿de quién? De Adán. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Se llama en hermenéutica la ley de doble referencia, en donde se explican las cosas de manera muy general y después Génesis lo empieza a desmenuzar en otro capítulo, o al revés, da las cosas desmenuzadas primero y después empieza a dar un panorama.
Esa es una regla muy común en el relato del Génesis, que deberíamos de considerar si vamos a leer este libro. Bueno, dice el capítulo 2, versículo 7, que el hombre fue un nefesh hayá, que en hebreo sería un ser viviente. Hoy no nos vamos a meter con la naturaleza del ser humano, pero un ser viviente es el texto que se usa también para los animales, seres vivientes. En ese sentido no hay ninguna diferencia entre el hombre y los animales, excepto por lo que dice el capítulo 1, que el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios. Bueno, ahora todo lo que se dice en el capítulo 2 está girando en torno al huerto. El huerto era una especie de santuario donde estaba la presencia de Dios y el hombre tenía comunión con Dios. Verso 8. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Malaquías pregunta en algún momento, ¿no hizo él uno? ¿Han leído ese pasaje alguna vez? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de vida? Es como si Malaquías dijera, Dios formó solamente a un hombre en el origen, pero ¿que acaso en Dios no había vida o abundancia de vida para crear a todos de golpe? ¿Cuál es la respuesta? Sí, en Dios existe esa capacidad. Pero ¿por qué Dios formó a un hombre y quiso que de los lomos de ese hombre se desarrollara toda la humanidad? Bueno, eso lo vamos a ver en el desarrollo de este curso, pero noten cómo aquí al hombre se le coloca en el huerto. Estamos en la región de Mesopotamia, donde hay una zona que se conoce en la actualidad como la Media Luna Fértil, que nace del Golfo Pérsico y llega al norte de Israel. Se le llama la Media Luna Fértil porque en medio de un gran desierto, esa zona está llena de vida a la fecha. Es una zona alimentada por dos ríos grandes, el Éufrates y el Tigris, que aquí en el Génesis se mencionan 4, de los cuales los otros 2 no tan famosos son los más flacos o los más escuetos. Y el Tigris se menciona como el río Hiddekel. Veamos, verso 9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ahí están los 4 ríos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Tal vez sus Biblias dicen Tigris ahí. ¿Es probable alguna traducción? Porque es ese, ¿no? No sé si les ha tocado por allá echarse un clavado, pero ahí sigue el río, ¿no? Difícilmente vamos a ir para allá, hermanos. Bueno, versículo 14. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, que también es muy famoso, ¿no? Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No solamente se nos habla del hombre, también se nos habla de las funciones que tiene el hombre. Según el verso 15, el hombre tiene 2 funciones que conforman una unidad. ¿Cuáles son? Labrar y guardar. Número 1, entonces, vamos a la primera definición, porque hoy vamos a hablar de las funciones del varón en el ámbito matrimonial. ¿Cuáles son esas funciones que usted debe ejercer como varón en el matrimonio? Entonces, número 1, el hombre fue diseñado para trabajar y cuidar. 2 cosas que vemos en el diseño del Génesis. El hombre fue diseñado para trabajar, ¿y qué más? Y cuidar. Se usan 2 palabras para trabajar o para labrar.
se usa la palabra abad, que se puede traducir como labrar, servir, trabajar, cultivar. La idea tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el esfuerzo físico, tiene que ver con la labor. Pero también se usa la palabra shamar para la palabra cuidar, que se traduce como guardar en el verso 15. Shamar no solamente se traduce como guardar, sino también como cuidar o como cercar alrededor, poner un cerco. En este caso, ¿en dónde? En el huerto. Pero estas funciones no se limitan solamente a esa región, porque el huerto de Edén va a incluir a los animales, va a incluir a todo ser vivo, los árboles frutales, pero más adelante también va a incluir ¿a quién? A Eva. Ahora, entonces, si Adán es el dedicado al trabajo y a la protección del huerto y de Eva, ¿cuáles son las funciones de Eva? Bueno, lo hablaremos dentro de 8 días, pero en términos concretos, la mujer es ayuda ideal, ayuda idónea. Pero en este primer punto hay que enfatizar que el hombre fue diseñado para trabajar y cuidar. Y aquí tenemos que platicar un poco de los problemas que surgen cuando en el matrimonio no se consideran estas dos verdades, trabajar y cuidar. Estamos ante una situación actual en la que la mujer quiere libertad, ¿no? Y el hombre se acomoda en esa fraudulenta libertad, queriendo deslindarse de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque curiosamente el mundo nos hace ver, o la sociedad nos hace pensar, que ser hombre significa ser más que la mujer, ¿verdad? Y ese pensamiento lleva también a algunas hermanas a pensar que el hombre experimenta una libertad social o personal que ella no. Y entonces nace la motivación en el corazón de algunas mujeres por trabajar a la par que su esposo. Pero también en el hombre existe algo natural dentro de la condición caída que tenemos: delegar toda la responsabilidad a nuestras esposas. Y pasa entonces que hay matrimonios en donde el hombre se queda en casa la mayor parte del tiempo, ¿no? Y sí, de repente, si le cae algo lo hace, pero la mujer se convierte en el motor económico de la casa. Yo tengo que preguntar aquí, hermanos, ¿eso se considera pecaminoso? Es una pregunta interesante. ¿Se puede considerar como una acción pecaminosa en el matrimonio? Pues definitivamente sí, es una acción pecaminosa, pero es que la mujer es igual, sí es igual, igual en valor, igual en dignidad, ontológicamente es imagen y semejanza de Dios, pero en las funciones somos diferentes, biológicamente incluso. Si ponemos al hermano Carlos y ponemos a la hermanita Greta a excavar una zanja en la tierra, ¿quién va a ganar? Es el hermano Carlos, ¿no? Definitivamente la biología es distinta. La forma de pensar y de estructurar las cosas es diferente. La mujer tiene una forma muy distinta a la del varón. Entonces, la mujer es la mejor siendo mujer, ¿verdad? Y el hombre es el mejor siendo hombre. Pero cuando se quebranta este principio, hermano, y hablo aquí con los varones porque son los responsables en este sentido, y usted permite que su esposa sustente de lleno el hogar, no solamente usted está quebrantando la primera función de labrar, se quebranta la siguiente, que es cuidar. Porque ¿cómo puedo yo cuidar a mi mujer si la mayor parte del día está en un lugar expuesta a diferentes situaciones donde ella puede ser amenazada por el pecado, por la tentación, y yo no estaré ahí para cuidarla? Es lo que pasó con Eva, ¿se acuerdan? Es probable que Adán no estaba cerca de ella, o si estaba ahí, pues qué peor, ¿no? Pero cuando yo dejo a mi esposa salir a trabajar 12, 13 horas al día para que sustente la casa,
para que paguemos el carro que acabamos de sacar de la agencia, para que tengamos una mejor economía. Aunque mis pensamientos son los mejores, humanamente hablando, la unión hace la fuerza, puedo llegar a pensar, se pueden afectar otras cosas que son más importantes. ¿Como cuáles, hermanos? Me gustaría escuchar, ¿verdad? ¿Qué cosas se pueden afectar cuando la mujer toma de lleno el trabajo? Una, la comunicación. Los hijos, por ejemplo. La autoridad también. ¿Qué más? El respeto. Vamos a pensar en la comunicación. La mujer y el varón, cuando no están unidos en una misma mente y en un mismo corazón, empiezan a buscar confidentes, tal vez cristianos, tal vez cristianas, pero mis hermanos, la comunicación va a ser esencial. Y si yo me he de desahogar con alguien, primariamente tiene que ser con mi maestro, ¿no? Con mi Señor. En segundo, con mi esposa. En tercero, tal vez con algunos varones de la congregación. Pero no puedo poner a mi esposa por detrás de los varones de la congregación, porque Aurelio no me va a entender, aunque yo lo quiero mucho y somos muy íntimos. Pero mi esposa sí, la comunicación va a ser medular. En ese sentido, la comunicación en el capítulo 3, como menciona Isra, es medular porque notamos que Eva simplemente está adquiriendo información de la serpiente, se pierde el contacto con su esposo y esto termina en una ruina total. Pero vamos al otro aspecto que menciona nuestro hermano Rafael, los hijos. Está muy de moda, tú trabajas, yo trabajo, nos vemos a las 6 de la tarde, 7 de la noche. La comida ya va a estar hecha porque una muchacha nos va a ayudar con el aseo, los niños, la comida. ¿Quién está administrando realmente el hogar? Un extraño. ¿Quién está educando a los hijos? Un extraño. Y si la mujer llega tarde, ¿quién le da de comer al esposo? Una extraña. Es que, hermano, es muy exagerado usted. No soy exagerado. No soy exagerado porque la tasa de adulterio es muy alta. La tasa de infidelidad es muy alta. Los jóvenes cristianos en una gran mayoría terminan en la drogadicción, en la depresión o desviados por completo del camino del Señor porque una mamá y un papá no quisieron cumplir con las funciones primigenias. Pero ahí está el coche último modelo, pero ahí está la casa terminada, pero ahí está la buena ropa, porque ambos querían tener el mismo sueldo. Y mis hermanos, cuando quebrantamos este principio, varones, exponemos a nuestra mujer. Ahora yo pregunto, ¿la mujer puede ayudar? ¿La mujer puede hacer tal vez unos pastelillos y apoyar al hermano? ¿La mujer puede, no sé, fabricar algo en casita y venderlo 1, 2, 3 horas al día? ¿Se puede? Claro que sí. Tampoco se trata de que la hermana esté como una princesa, ¿verdad? En la casa viendo películas todo el día y esperando a que el esposo llegue bien cansado para que le cumpla sus caprichos. No, la mujer es ayuda ideal, pero debemos entender cuáles son las funciones que nos competen en relación al matrimonio. Me gustaría también incluir esto, que esta función de cuidar y trabajar a favor del matrimonio no solamente es una cuestión dentro del origen que se queda ahí después de la caída, porque después de la caída, ¿sigue siendo un principio? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Vean conmigo el capítulo 3, verso 17 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Creen que al hombre le dolió esa expresión? ¿Cómo ven? ¿Creen que le dolió al varón, a Adán, escuchar eso? Maldita será la tierra por tu causa. Sigan leyendo.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, tal vez de momento no lo entendió muy bien, pero cuando usted se va a trabajar, cuando usted anda en la moto, pensando en los que tienen su moto y trabajan de eso, ¿no? Cuando Filiberto se va a pegar piedra, cuando Carlos se pone a pelar ajo y a repartirlo como loco, o cuando cualquier varón aquí está trabajando y dice, no me alcanza, el dinero no me rinde. Yo creo que este versículo adquiere mucho peso. ¿Por qué ocurrió eso? Por la desobediencia del diseño de Dios. Bueno, pero las cosas se ponen peor cuando ni siquiera queremos obedecer ese diseño después de la caída. El punto es, mis hermanos, que las funciones de labrar la tierra y de producir en el hogar son funciones propias del varón. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo, hermanos? Ok, si alguien no está de acuerdo nos puede decir para que lo confrontemos al final. No es cierto. Y propiamente Efesios 5:29, por favor, si alguien le da lectura. Efesios 5:29. Si alguien le da lectura en voz alta. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Se lo dice a los varones, ¿no? ¿Cuida usted a su mujer? ¿Usted es el sustento principal del hogar? Porque si su mujer está con usted apoyándole, está bien. Pero si usted deja que su mujer sustente el hogar de manera plena, o la mayor parte, usted está pecando. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Cuida usted a su mujer? Y no me refiero si le compra Mary Kay o cosas así, ¿verdad? O los mejores zapatos. ¿Le da el alimento esencial? Cuando se enferma se preocupa por ella y le compra el medicamento. Cuando le hace falta lo más básico como la ropa, ¿no? Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que deba la hermana vivir en glamour. Tampoco estoy diciendo que la hermana tenga que vivir en austeridad total. Estoy diciendo que su responsabilidad es darle una vida digna en cuanto a las necesidades básicas, como Cristo amó a la iglesia. Y en consecuencia también tiene que proteger, tiene que estar dispuesto a dar la vida por su esposa, tiene que estar dispuesto a no exponer a su esposa con ninguna persona, menos con ningún varón. O sea, es muy complejo esto, hermanos, pero muchas veces hay hermanas que en su día a día, en un trabajo externo, son confrontadas por 3, 4 varones, ¿no? Reprendidas, puestas en tentación, solamente por unos cuantos pesos. Yo les animo a que consideren eso, hermanos, porque es un pecado muy grande poner a nuestras mujeres en peligro. La mujer es más importante en ese sentido incluso que los hijos. El Señor nos ha dado una gran responsabilidad. Puede llegar el consejo de Satanás a través de incluso personas creyentes. Que trabaje, que te apoye, contraten a alguien para los niños. Pueden ser los papás, pueden ser los suegros, puede ser el vecino, quien sea. La palabra de Dios es más importante, es la autoridad. Quiero darles un ejemplo, ¿sale? Vean conmigo Génesis 12. Vamos a poner de ejemplo a Abraham. Espero que cuando lleguemos al cielo no me trate mal, porque Abraham es el peor ejemplo que tenemos en cuanto a todas estas funciones que hoy vamos a expresar, ¿no? Bueno, primero tengamos algo en cuenta. ¿Cuándo fue salvo Abraham? ¿En qué momento? ¿Alguien recuerda? Génesis 15, porque en el capítulo 12 Dios lo llama, ¿verdad? ¿Pero ya era salvo? No había llegado aún al punto de la fe, al punto de la fe en la promesa de una simiente. Obviamente esa simiente es Cristo, según Gálatas. Pero en el capítulo 12 Abraham sigue siendo un inconverso que ha escuchado la voz de Dios, que probablemente sigue teniendo una concepción monolatrista de la divinidad, pero en su naturaleza sigue siendo un ser caído.
no ha llegado a la fe que salva. Está todavía en un proceso de iluminación. Y en el capítulo 12, verso 10, vean lo que pasa. Hubo entonces hambre en la tierra. Puede pasar, ¿no? Ya no me alcanza, está difícil la situación. Volteó a ver a la esposa y pues, a ver qué hacemos, ¿no? Hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Fue un pecado descender a Egipto? ¿Por qué? Le dijo, vete a la tierra que yo te daré, ¿no? O sea, ¿por qué se fue a Egipto? Eso estuvo mal. Desde una perspectiva, estuvo mal. Y vean que en el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? En pocas palabras le está diciendo, ahora tú tienes que sustentar. A través de tu belleza tú vas a tener que tratar de traer el pan. Es lo que vemos en el contexto, ¿no, hermanos? Pero ¿la está cuidando o le está exponiendo? Porque esta mujer pudo ser abusada por Faraón, ¿no? Y Abraham solamente estaba pensando en su bien material, en su vida personal, nada más. Era un hombre altamente egocéntrico que no amaba a su esposa y que tal vez podía proclamar soy un hombre llamado por Dios, pero no le demuestra ni siquiera en el ámbito más pequeño que es el matrimonio. Si un cristiano reacciona así, como dice Pablo, es peor que un incrédulo, porque está exponiendo a su mujer. Y vean, versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Imagínense, hermanos, cómo expuso a su mujer. Esa mujer que será la madre de una simiente santa, la expone. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Le fue bien a Abraham? Pues sí, como decimos, ahí está el carro último modelo, ¿no? Pero para que lo saquemos hay que pagar los dos la mensualidad. Ahí está la supercasa que no podríamos construir si no trabajamos los dos. Pero ¿en dónde está la función original en Abraham? No está presente. Esto es tal vez algo normal en la vida de un inconverso, ¿verdad? Pero en la vida de un creyente es algo garrafal, es algo trágico. No siempre vamos a tener trabajo del que queremos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿siempre hay trabajo? Aunque sea para comer. Aunque sea para comer, sí lo hay. Y el Señor ha prometido que nunca nos dejará solos. Si Él cuida de las aves, dice el himno, cuidará también de mí. Y debemos confiar en su provisión. En ese sentido, varones, les animo a que sustenten y cuiden de su esposa. Por encima de los niños, por encima de los hijos, debe estar su mujer. No importa si es una buena cristiana, no importa si es una mala cristiana, Cristo amó a la iglesia y la iglesia es buena. Somos terribles, ¿no? Somos terribles, y más nosotros. Y Dios nos ama. Y le pregunto, ¿usted comió hoy? ¿Sí comió? ¿Alguien no ha comido todavía? Yo creo que todos, ¿no? Porque Dios trabaja y nos sustenta, nos cuida. Vamos al Génesis 2, a la segunda función del varón. Ahora, este principio lo menciona Pablo en Efesios, ¿no? Como ya lo dijimos. No es algo que yo esté sacando de la manga o algo por el estilo. Génesis 2, versículo 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una instrucción. ¿Por qué Dios no se esperó a crear a la mujer para decírselo a los dos y que así los dos tuviesen el mensaje claro de Dios? ¿Por qué? Porque en las funciones del varón, en segundo lugar, el hombre fue diseñado para transmitir el decreto divino. Número 2, el hombre fue diseñado para transmitir el decreto divino. No estoy diciendo que el hombre es el dador del decreto divino, sino que es el encargado de transmitir el decreto de Dios. No es el consejo de Dios, es el decreto de Dios. El Señor decretó: puedes comer de todos los árboles menos de uno. Pregunto, ¿Eva conocía la instrucción? ¿No? ¿La conocía o no, hermanos? Bueno, sí la conocía. ¿Y cómo sabemos? Claro, vean el capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Dios no dijo eso, ¿verdad? ¿Pero dijo algo de eso? Algo. La mentira satánica siempre va mezclada, ¿no? Y es muy peligrosa por eso, porque lleva algo de verdad. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dios dijo eso? No, pero aquí podemos ver la intensidad de la preocupación de ¿quién? De Adán, en transmitirle a su mujer: no comas de eso, es más, ni lo toques. Dios dijo que no. ¿Se dan cuenta? Para que no muráis. La mujer conocía el decreto, pero la mujer fue engañada, según Pablo, ¿verdad? Ella sí fue engañada. Usted tiene una función. Saliendo de aquí, todas las noches, si puede, todas las mañanas, si puede, usted tiene que leerle la Biblia a su esposa. Usted tiene que instruir a su mujer. Su esposa debe ser el reflejo de lo que usted conoce de Dios. Su esposa debe conocer la palabra de Dios, porque Dios sí le va a demandar a usted y a mí lo que su esposa sabe o no sabe de la Escritura. Vean conmigo algunos pasajes. 3, versículo 17. ¿Sí? ¿Cómo dice? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cuál es el reclamo? Esto era al revés, Adán. No se trata de que tu esposa te obedezca nada más por obedecerte. El instructor eras tú. Yo te di la instrucción a ti y se la diste bien a tu mujer, pero obedeciste la voz de tu mujer. Hermanos, si la mujer es ayuda idónea, ¿nos puede aconsejar? Claro. ¿Nos puede exhortar con la palabra y decir: Dios dice esto? ¿Sí o no? Claro. Incluso voy a ser un poquito exagerado. ¿Nos puede mandar por decreto divino que Dios dice algo? Claro que sí. Entonces dejemos esa idea, ¿no? De que la mujer ni siquiera puede decirme nada, porque yo soy hijo de Dios, macho alfa, lomo plateado, con pelo en pecho, ¿no? No se trata de eso. La mujer sí puede instruir si ve que su cónyuge se está yendo al hoyo. ¿Se entiende? Claro, con la Escritura. Pero la mujer no puede decir: hoy en la noche vamos a leer la Biblia y mañana y pasado y quiero que tomes conmigo este estudio porque lo empecé a elaborar. No porque no lo haga bien, sino porque esa función le corresponde al varón. Y peor aún, el ser humano, sobre todo en este caso el varón, adolece
mucho en cuanto a la autoridad porque le gusta que la mujer resuelva las circunstancias y le instruya. En el caso de Adán, no sabemos por qué Adán obedeció a su mujer. Vamos a pensar en algunas posibilidades. ¿Por qué? ¿Él sabía que estaba mal? ¿Qué dice Pablo? La mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado. ¿Por qué obedeció entonces? La respuesta es muy sencilla. Por la misma razón que usted y yo muchas veces obedecemos a la voz de nuestra mujer y no la de Dios. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo, Si alguien me dice, lo dijo por mí, pues sí, todos los que estamos aquí, ¿no? A veces pasa. Hay estudio hoy, hay culto, hay que ir a la iglesia. Pero es que hay que recordar que en la familia hay una fiesta. No, pero es que el culto y la presión, ahí está, palpable. Y entonces dice, bueno, pues ya. Pero el jueves no faltamos, Entonces ya vemos ahí una mala influencia de la mujer. No estoy acusando a las hermanas, ¿verdad? También el hombre es mala influencia. También. Estoy poniendo un ejemplo por el pasaje que estamos leyendo. Veamos un ejemplo en la vida de Abraham, otra vez. Pobre de Abraham. Génesis 15, verso 1 al 6. A ver, ustedes me dicen qué tan grande era la necedad de este varón. 15:1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado. ¿Ahí fue salvo? Sí, de hecho Pablo dice que ahí fue justificado, en ese punto. Claro, él creyó y fue salvo, hermanos, en ese punto, capítulo 15. Antes de eso era un inconverso, iluminado pero inconverso. Ahora, ¿era imposible desde una perspectiva humana lo que Dios le prometió? Desde una perspectiva humana sí. Estoy bien viejo. ¿Cuántos años tenía Abraham? Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero andaba medio... Ya andaba muy viejo, ¿no? ¿Y su mujer? Por ahí también. No, eso ya había pasado, pero... No, la menopausia para esta mujer ya quedó en el olvido. Esta mujer no iba humanamente a poder tener un hijo. Es más, ¿tenía fuerza para hacerlo? Dice Hebreos que por la fe adquirió fuerzas. O sea, ya no tenía ni siquiera las fuerzas para pujar y dar a luz a un bebé. Pero me llama la atención el capítulo 16, verso 1, después de que Abraham recibe la promesa. Ahora, ¿qué dijimos en el punto número 2? El hombre fue diseñado para transmitir el decreto divino. La instrucción es del varón. Por eso Pablo dirá: la mujer calla en la congregación. 86 años. Bueno, ya estaba grande, ¿no? Pero el punto es, mis hermanos, que la instrucción por el Nuevo Testamento sabemos es del varón, ¿no? Dios lo diseñó para eso, para instruir. Y yo creo, mis hermanos, que si tal vez no estoy muy equivocado, tal vez si ustedes creen que estoy mal me pueden corregir. Por lo regular, no es un patrón, pero por lo regular el hombre siempre tiene una cabeza más fría y por eso toma malas decisiones también. Pero también por lo regular las hermanas siempre tienen un corazón más movido, ¿no? Yo voy por el súper y veo, no sé, unos tenis, están bonitos, ¿no? Me paso derecho. Mi esposa ve unas zapatillas, ejemplo nada más, sabe que no llevamos dinero y dice: voy a ver, espérame tantito, ¿no? Por lo regular las emociones siempre son más fuertes en la mujer.
no puedo decir que ese es el patrón por el cual Dios nos diseñó para instruir, pero realmente Dios diseñó al hombre, ¿no? Y ven el capítulo 16, verso 1, cómo se menciona aquí la situación de Sarai y Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Esa última frase, ¿a qué les recuerda? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Un capricho? ¿Un berrinche? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos traducir a la vida actual? Vienen drogados, en Coppel o en donde sea, por cosas que no son necesarias. Cuestiones de la vida matrimonial destruidas, no por obedecer a la mujer, sino por no obedecer a Dios. ¿Se entiende? Y dice el versículo 3 que Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Creen que estaba contento Abraham? Pues claro que estaba contento, ¿no? Entonces, aquí vemos a un hombre inconsciente por completo y que obedece a su mujer por conveniencia propia. Pues trabaja, ¿no? No pasa nada, échale ganas, tú puedes, yo confío en ti. Eres una mujer de Dios, yo sé que te vas a cuidar. O si la mujer quiere tomar el dominio en cuanto a ese tipo de decisiones o cualquier otra decisión, por lo regular existen hombres que ceden porque realmente no quieren fungir como los instructores del matrimonio. Un pasaje del Nuevo Testamento que confirma esto, mis hermanos. Vean 1 Corintios 15, 34 al 35. Si alguien lo lee en voz alta, por favor. 15, verso 34 al 35. Perdón, es 14, me equivoqué. Perdónenme. 14, 34 al 35. ¿Sí? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este es un pasaje complejo, ¿no? Pero en el contexto de la primera de los Corintios tiene que ver con mujeres que hablaban en lenguas y que se consideraban profetas en la congregación. En pocas palabras, ¿qué buscaban? Instruir. Y Pablo dice, no, por favor, hermanas, callen. En la congregación eso no se puede hacer. Callen, por favor. Sí pueden aprender, tienen ese privilegio, pero primariamente tienen que ir ¿a quién? A sus esposos. Y aquí la implicación es más para el hermano. ¿Qué tanto conoce el hermano de la palabra? ¿Qué tanto conoce usted de las Escrituras? ¿Qué tanto conoce usted de Dios para instruir a su esposa? Y por último, mis hermanos, capítulo 2, vamos al tercer punto, versículo 18 al 23. Estamos ya por concluir. Dice así: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad que no? No es bueno. Es una antítesis de todo lo que dice el capítulo 1. Y creó Dios esto y vio que era bueno. Y siempre dice, era bueno. Pero vemos que aquí hay algo que no es bueno dentro del huerto. Dentro de un ambiente de perfección hay algo que no cuadra. Y eso es que el hombre esté solo. No es bueno, no es correcto. Y dice, le haré ayuda idónea para él. Y ahí entra la mujer, de lo que vamos a hablar dentro de 8 días, la ayuda idónea, la ayuda ideal, porque la mujer también tiene responsabilidades, ¿no? También tiene funciones que debe cumplir. No es justo que el hombre cumpla con las suyas y con las otras. O sea, ambos tienen funciones. Le haré ayuda idónea para él.
El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Algún animal podía ser el compañero fiel de Adán? Ni el perro, ¿verdad? Con todo y que se dice que es el mejor amigo del hombre. Claro que no. Porque la mujer es ayuda idónea en todo sentido, desde el sentido espiritual hasta el sentido biológico. Pero noten que hay algo peculiar en el verso 19. Dios le trajo a Adán todo tipo de animales, ¿verdad? Y dice en el verso 20 que puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Otra vez se repite ese concepto, ayuda idónea. ¿Por qué Adán le puso nombre a los animales? ¿Por qué? ¿Alguien aquí tiene un perrito o un animalito? Porque era el Señor, autoridad, ¿verdad? Gobierno, señorío. ¿Usted tiene algún animalito? ¿No tienen una mascota por ahí en casa? ¿Cómo se llama su mascota, Saomi? ¿El Rocky? ¿Sigue vivo el Rocky todavía? Bueno, el Rocky. ¿Por qué le pusieron Rocky? ¿No saben? Tal vez fue por la película de Rocky Balboa, tal vez porque era muy rudo, pero le pusieron Rocky porque ustedes tenían autoridad sobre él, ¿no? ¿Por qué Dios llamó a las tinieblas noche y a la luz día? Porque Él es el Señor de eso. Ahora, noten algo curioso. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Eso ya no se repite para que alguien no se me vaya a dormir aquí, por favor. Y mientras él se dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿La trajo de la misma manera que trajo a los animales? Sí, pero de la costilla del hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Por qué le puso varona? Porque entendió que él fungía también como su autoridad. Vean el versículo 20 del capítulo 3. Aquí hablamos del sexo, ¿no? Porque definió el sexo de Eva como varona. Ish, isha. Ish, varón. Isha, varona. Es el texto hebreo. Pero ven el capítulo 3, versículo 20. Ya le da su nombre propio como tal. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué le puso el nombre? ¿No le preguntó, o sí? Oye, ¿te va a gustar Eva? No le estoy diciendo con esto, hermano, que usted vaya al registro y al rato diga, ya no te vas a llamar Greta, te vas a llamar Seferina, ¿no? No es cierto, mi amor, no te lo voy a cambiar. No se trata de eso. ¿Qué está queriendo transmitir Dios? Autoridad. El varón tiene autoridad sobre el matrimonio. Número 3, el hombre fue diseñado para gobernar. El hombre fue diseñado para gobernar. ¿Qué dice Timoteo, hermanos? Lo que hemos leído en la primera carta sobre el obispo. Que gobierne bien su casa. ¿Qué dice en el capítulo 5? Los ancianos que gobiernan bien. Ahora yo pregunto en este punto, ¿qué es el gobierno del varón en el matrimonio? ¿Servicio? ¿Es correcto? Vamos con la primera palabra del hermano. ¿Gobernar es servicio, sí o no? ¿Se acuerdan cuando Cristo le lavó los pies a los apóstoles? ¿Cómo creen ustedes que estaban los pies de esos hombres? A ver, aquí todos tenemos botas, zapatos. Si 3 varones me hacen favor de pasar y quitarse para que le vean los pies, terminaríamos muy espantados, ¿no? Ahora imagínense en aquellos días, cuando no existían los antibióticos, cuando todo era en sandalias, cuando los caminos estaban llenos de estiércol por los animales, los caballos, los camellos, y el Señor asume una posición de
esclavo, le lava los pies a sus discípulos. ¿Y qué les dijo al final? Si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, así también lo deben hacer los unos con los otros. Los reyes de las naciones se enseñorean, y los que están bajo su señorío se someten. Mas entre ustedes no debe ser así. En mi reino no es así, sino que el mayor de ustedes tiene que hacerse el menor. Y nos dice en ese pasaje que en vez de buscar ser servidos debemos servir. ¿Qué es gobernar? Servicio. ¿Por qué Dios creó el sol, la luna, las estrellas, las plantas, el oxígeno? ¿Por qué? ¿Le sirven a Él? ¿Le ayudan de algo? ¿Le son esenciales? ¿Por qué Dios hizo hermoso el mar, el bosque, el paisaje? ¿Por qué? ¿Nos deleitamos en eso, hermanos? Dios es amor, y una expresión de su amor es el servicio. En pocas palabras, gobernar el matrimonio es amar. En esencia eso es gobernar. El gobierno es amor. Dice que el hombre es imagen ¿de quién? Y dice que la mujer es imagen del varón. ¿Sí lo han leído eso alguna vez? No porque la mujer no sea imagen y semejanza de Dios, sino que el hombre en el ámbito matrimonial está reflejando a Dios en el gobierno, ¿se entiende? Y si yo soy un digno representante del Señor del universo, yo como Señor del matrimonio, Señor de la casa, como cualidad principal en mi gobierno, ¿qué debo manifestar? El amor, porque Dios es amor. Y el amor implica servicio, como dice Isra. El amor implica cuidado, como dice nuestro hermano Aurelio. ¿Qué más implica el amor? Protección. En otras palabras, el ser gobernador significa manifestar la imagen de Dios en el huerto y en el ámbito matrimonial. Que la mujer diga, yo en mi esposo veo a Dios. Yo en mi pareja veo a Cristo. Que la mujer pueda decir eso. Eso tiene mucho más valor que cualquier otra cosa que nosotros hagamos en la congregación. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, esto nos debe dar mucho temor. Porque ahorita mi esposa me está escuchando y al rato me va a decir, pero esto y esto y esto. Entonces, no se trata de que seamos perfectos, hermanos, pero sí nos debe dar temor de ser congruentes con lo que Dios enseña aquí. Pues el primer ministerio de nosotros como varones es el hogar. Pues incluso en Timoteo dice que van a servir tienen que gobernar primeramente la administración para poner poder. Claro, es verdad. No es que sean dos ministerios, hermanos. Primero también hay que explicar esto. La iglesia y la casa no son ministerios diferentes. No es el primer ministerio. Hay un solo ministerio, pero en ese ministerio único, la primera necesidad es el hogar, la esposa. O sea, no son dos esferas distintas. Yo entiendo tu concepto, hermano, es correcto. Pero no los podemos dividir, ¿se entiende? ¿Cuándo dejo de ser pastor yo? En ningún momento. ¿Cuándo dejo de ser esposo? En ningún momento. Llegando a mi casa sigo siendo pastor de Greta y sigue siendo esposo de Greta. ¿Y en la iglesia? También. Aurelio sigue siendo ministro aquí y allá, ¿no? Pero la mayor necesidad que se debe cubrir es la del hogar. Bueno, vean conmigo por ahí Efesios 5. Verso 21 en adelante, si alguien lo quiere leer en voz alta. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo lo entendemos? ¿Yo a mi esposa y mi esposa a mí? No, ¿verdad? Más bien, someteos unos a otros tiene un orden. En todo el capítulo, las esposas a los esposos, los esposos a Cristo, los hijos a los padres al Señor, los criados a los amos y los amos al Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 21, hermano. 22, perdón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué es el gobierno del varón?
la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Por la expresión que dice ahí, como al Señor. No es que seamos semidioses, somos la imagen del gobierno divino. Y la mayor expresión de ese gobierno es el amor. Y bueno, sigue dando instrucciones ahí Pablo. Vean el capítulo 3 de Génesis, porque esta condición sigue después de la caída también. Génesis 3, versículo 16. Dice, a la mujer dijo, 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Alguien ha tenido aquí hijos de manera natural, sin cesárea? ¿No? ¿Nadie? La hermanita Cele, sí, mi madre. ¿Qué tal duele eso, hermanas? Yo creo que va a ser horrible, ¿no? Pero dice, multiplicaré los dolores. Por causa del pecado eso ocurre. Sigue diciendo, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Lo que le está diciendo es algo malo o algo bueno? Me gustaría escuchar opiniones. ¿Es algo bueno o algo malo? Claro. La función es buena, ¿no? Lo que tiene que hacer es bueno. Tener hijos, criarlos, cuidarlos, dedicarse a ellos es bueno. Someterse al esposo es bueno. Pero todo eso lo va a hacer Eva en un ambiente de injusticia, en un ambiente de dolor. Antes Eva tenía la oportunidad de someterse a un varón y de criar hijos, dejándose llevar por la corriente en un ambiente perfecto, ¿no? Y ahora va a tener que obedecer a un hombre impío, imperfecto, y va a tener que criar a hijos pecaminosos como Caín. ¿Se imaginan el dolor? Imagínese usted que su hijo mata a su otro hijo. ¿Cómo se sentiría? Es terrible, ¿no? No solamente el dolor del parto, el dolor de criar hijos perversos. ¿Y todos los niños nacen así? Todos. El dolor de someterme a un varón pecaminoso, injusto, que no obedece a Dios. Pero le voy a dar aliento, hermana. ¿Qué preferiría usted? ¿O qué sería más fácil? ¿Someterse a su esposo o someterse a Dios? Y me gustaría escuchar. ¿Qué es más fácil? ¿Que usted, hermana, se someta a su esposo o se someta a Dios? Si una hermana dice, pues someterme a Dios, pues yo creo que no, porque si no nos podemos someter a un humano imperfecto, no podemos someternos a un Dios perfecto. En ese sentido, siéntase aliviada. Y más aún que los varones que están aquí, son varios, son varones que conocen de Cristo. Y seríamos sinvergüenzas si salimos de este lugar y no hacemos caso de lo que la palabra enseña. Entonces el hombre fue diseñado también para gobernar. ¿Pero qué es gobernar en una palabra? Amor. Es expresar la imagen de Dios. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, algún abono para la charla, hermanos? ¿No? Pues, dentro de 8 días seguiremos con el relato del Génesis, examinando ahora a la mujer en sus funciones. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, por tu palabra hermosa. Bendícela en nuestro corazón y bendice a los varones aquí presentes que han de gobernar, de cuidar, proteger y sustentar a sus mujeres.